martes 11 de junio, en la Sala Máster, fue el lanzamiento del libro Holo Jazz, ensayos para una radiofonía crítica, que vemos ahí en pantalla a través de YouTube de Radio USACH. Un primer hito para esta publicación de los autores Miguel Vera Cifras, Arturo Pozo y Jazmín Betancourt, que se plantea como un libro objeto que ahonda en el jazz y, por supuesto, la radiofonía local en un devenir de ya 25 años de este programa, que sacó una nueva temporada este pasado también 3 de junio. De este libro, de los contenidos, por supuesto de la propuesta también que hacen y este hito, vamos a conversar. Ya estamos con Miguel Vera Cifras, musicólogo, gestor cultural y conductor de Holo Jazz. ¿Cómo estás, Miguel? Oye, gracias Daniela, primero que nada por invitarnos a este espacio tan importante, un programa muy escuchado en Chile, y felices porque después de 25 años, que ha sido una trayectoria bastante con altibajos y todo lo que implica, pese a que hemos tenido bastante continuidad, solo paramos en el periodo que fue del COVID, claro, pero el resto ha sido casi todo continuo. 25 años. Miguel, es bien interesante porque junto con Puro Jazz de la Beethoven, con Roberto Barahona, son los únicos 2 programas de la escena del jazz que se han mantenido por tanto tiempo, de hecho más o menos el mismo periodo, y haciendo una propuesta bien inicial. Pero recordemos también el concepto que hay detrás de Holo Jazz y que esta consigna del intento de pensar y escuchar el jazz desde el conflicto, lo encuentro súper interesante. Hablemos de Holo Jazz como concepto. Bueno, yo creo que Holo Jazz justamente lo nuevo, la novedad que tiene son varias cosas. Una es que, a propósito del conflicto, pensamos que el jazz es un campo en disputa, simbólico, una música que ha sido de alguna manera regulada, controlada por un cierto circuito sociocultural, como digamos. De élite, claro, sí, que lo ha cooptado por ellos, como que se lo robaron. Lo cooptó, digamos, en todo el mundo, sí, esto no solamente en Chile, en todo el mundo. Entonces el jazz suena como música de élite, sofisticada, compleja, que hay que entender, que hay que estudiarla, que es difícil, asociado al lujo, ¿ya? Y la opulencia, incluso en algunos casos, siendo que su origen está en los estratos más bajos de la sociedad. No tiene nada que ver con sus orígenes. En todo el mundo. Entonces, Holo Jazz parte como con la idea de que nosotros somos una cosa rara, porque el mensaje del jazz tradicionalmente emitido por estas comunidades de élite no iba dirigido a nosotros. Yo soy un poblador de Conchalí que escuchó cuando tenía 20 años una radio que se llamaba Radio Clásica, que era una radio de élite, de los hermanos Besanilla como empresario con César Antonio Santis, y dirigido a una ABC1, un público ABC1, pero nosotros no éramos ABC1, nosotros estábamos en una población escuchando jazz junto con gente como los que armaron después la Pinco Jazz o la Conchalí Big Band. Entonces, más que receptores, fuimos interceptores de una señal que no iba dirigida a nosotros. Cuando nosotros pudimos llegar a la radio, hicimos un programa desde nosotros como auditores. Casi todos los programas históricamente habían sido hechos por músicos, o por productores, o por expertos en música desde el lado de la emisión. Nosotros hicimos la visión desde la recepción, desde la escucha. Y desde una escucha que era interceptora de la señal, por lo tanto, de alguna manera, si bien la fisonomía de la élite se mantiene, por eso nosotros le pusimos Holo Jazz. Holo es una palabra bastante rara. Sí. Muchos se preguntan por qué se llama Holo Jazz. Y es porque, bueno, Holo significa íntero, completo o lleno, y quisimos hacer como un contrapunto con el concepto de la pureza del jazz. A propósito del nombre del otro programa. Justamente, también. Somos quizás, claro, dialogando con Roberto, somos el contrapunto. Somos un jazz mestizo, quiltro, un jazz desde la escucha, un jazz que ve el conflicto que hay, porque el mundo del jazz también está atravesado por conflictos. Hay una imagen del jazz como súper cordial, una especie de ecumenismo donde no hay conflicto, donde se esconden las cosas, y este libro un poco muestra eso. Por ejemplo, muestra lo que pasó con el jazz en dictadura. ¿Qué pasó con los conflictos ideológicos que había entre los jazzistas que apoyaban al régimen de Pinochet, con los jazzistas que fueron incluso torturados, como Roberto Lecaros? Entonces, tratamos de ver esa grieta que nos une como país, pero que también nos separa como país, o sea, que nos hiere. Así que es una entrada al jazz, digamos, que comenzó hace 25 años y que se ha ido como ahondando, y la gente ya la reconoce como una línea editorial muy particular. Voy a tomar esa palabra, reconocer, y cómo también las y los auditores de Holo Jazz también han podido, a través de la propuesta de ustedes, hacer un reconocimiento de los orígenes del jazz. Justamente, digamos, nosotros siempre tocamos jazz chileno, entre comillas, porque
Cuando nosotros partimos, el jazz que se escuchaba en general era jazz norteamericano o europeo, lo cual está muy bien porque es muy buen jazz, eso no se discute. Nosotros intentamos mostrar el jazz que estaban haciendo en Chile en esos años en que recién comenzaba una escena bastante rara, porque en otros países es un poco raro esto de que haya un jazz chileno que surge de las poblaciones, un jazz como periférico, que no está asociado a ese jazz como del club de jazz, sí, sino que se toca en los centros comunitarios, los centros de madre, en las bibliotecas, en los eventos como de las poblaciones. Y nosotros tratamos de rescatar ese jazz y también el jazz que se hacía en Chile con autores chilenos. Entonces, hay como también un reconocimiento, ahora ya se sabe que hay un jazz chileno, que hay un jazz de Chile, y nosotros fuimos también como muy fuertes con eso, tratamos de reconocer nuestro jazz como un jazz que nosotros hacemos con nuestras problemáticas desde nuestro sector de la existencia, digamos, en el mundo. Miguel, ¿y ese concepto que se usa tanto, te parece reduccionista o sí es elocuente cuando se habla del jazz huachaca, que tiene muchas vertientes, no solamente un solo autor? Yo creo que lo interesante del jazz huachaca es que no ha sido reconocido todavía por el ámbito del jazz. Es muy curioso, por ejemplo, que Álvaro Menantú, mi amigo, sí, a quien admiro amigo mío también, y valoro mucho. De esta radio que estuvo acá con nosotros. Pionero, ¿cierto? Sí. Gestor del primer archivo, podríamos decir, de jazz en Chile, que también se reconoce en el libro. Hemos hablado de este tema y el jazz huachaca todavía no está integrado a una historia del jazz. Es como si fuera una cosa aparte, como que pertenece más al folclore o al pop, siendo que es jazz. Pero el jazz que se ha construido también ha sido a partir, por ejemplo, del caso de Álvaro, que con todo lo señero que fue su libro, ¿cierto? La primera piedra, podríamos decir, de la historiografía de jazz en Chile, pero se construye sobre lo que fue el club de jazz, que era un club formado por profesionales liberales, médicos, arquitectos, abogados, y con músicos que incluso a veces eran campesinos bastante iletrados, pero que no se sabía de ellos mucho. Lucho Aránguiz, por ejemplo, que cantaba un inglés que inventaba porque no sabía inglés, pero figuraban en una escena que ellos no tenían mucho control de esa escena. Ellos subían al escenario, hacían su pieza y se bajaban, pero tenían que ponerse unos zapatos de charol para subir. Nosotros pensamos que hoy día el jazz chileno ya no se sacude los zapatos antes de subir al escenario y sube con el barro o con la arena o con las hojas que están pegadas al zapato. O sea, es un jazz que se ha colonizado, digamos, por ese ser chileno. Y el jazz huachaca es parte de eso. Entonces, llama la atención que todavía no se integre a ese discurso del jazz. Se le asocia más, como te digo, al teatro, y creo que el jazz huachaca representa también una cuestión muy algo importante. Performático también, ¿no? Claro, algo performático. Y además tiene una cosa muy interesante, no es continuo. El jazz huachaca no hay así como una línea de cultores que sea continua. Como toda la historia de Chile, la historia profunda de Chile, está llena de grietas, de discontinuidades. Entonces no hay esa historia como la cuentan del club de jazz, los conciertos, los discos, todo lo lineal. Hay una gran fractura y fragmentación en esta otra historia que nosotros llamamos la no historia del jazz. Exacto. Que fue un capítulo del libro. Exacto. Uno de los títulos del libro que nos vamos a abocar ahora, Olo Jazz, ensayos para una radiofonía crítica, que como decíamos fue presentado este 11 de junio en la Sala Máster, pero hay otra fecha que tú vas a comentar que también ya se viene. Hay otro título que no sé si tiene relación exactamente con lo que tú acabas de señalar, de el jazz huachaca y también permitir que diferentes clases sociales o estilos de vida, obviamente son parte de la escena por el jazz sin corbata. Claro, el jazz sin corbata es muy interesante porque en el libro, una vez Roberto Barahona vino al programa y yo dije, bueno, tenemos con nosotros uno de las voces importantes del jazz en Latinoamérica y en el mundo, incluso hispano, con nosotros Roberto Barahona, y Roberto me dice, es curioso porque tu programa tiene un eslogan, dice, el jazz sin etiqueta, y tú ya me estás etiquetando. Y yo le dije, tuché, o sea, ese fue al corazón. Y tenía toda la razón porque, de alguna manera, claro, él entendió la etiqueta como poner un eslogan, ¿cierto? Que tendemos a hacer. Las palabras son muy tramposas, muy tramposas. Doble filo. Doble filo. Y tenía toda la razón. Aunque nosotros cuando usamos ese eslogan lo usamos en el sentido de informal. Decir la etiqueta de la formalidad. Un jazz que se escucha cuando uno llega a la casa en la noche, pensando que nuestro público es público que trabaja, que no tiene tiempo para ir a los clubes de jazz, ni plata, porque el jazz es caro en Chile todavía. ¿Quién puede ir a las 11:30, 12 a escuchar jazz? Si al otro día tiene que levantarse a las 5 de la mañana, no tiene auto para regresar y hoy día que hay problemas de seguridad, una cuenta que le va a salir 50, 60, 70 mil pesos. O sea, ¿quiénes van? ¿Cuánta gente no puede hacer eso? Y nosotros íbamos tradicionalmente los miércoles casi a las 12, incluso salimos hasta casi la 1 de la mañana. Entonces,
esa audiencia es una audiencia que no participa de esa escena. Ahora, usábamos sin etiquetas como informal, o sea, uno llega a la casa, se saca los zapatos, ya no hay formalidad. Se saca relajado. La oficina, claro. El rol también. Entonces estábamos todos después de la pega, porque además nosotros trabajamos, nosotros después del trabajo no íbamos a hacer el programa. Entonces para nosotros era como lo mismo que nuestros auditores. Después de la pega, vamos a escuchar jazz. Vamos entonces con los contenidos, a propósito también de la buena conversación, de no solo la música, esta escucha social de la propuesta del programa, que reiteramos, 25 años de trayectoria. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta publicación? Y a propósito también de los ensayos que tú has escrito y que has sido también una voz señera desde este lugar. Bueno, el libro tiene 3 partes. El libro se llama, le pusimos libro objeto, lo llamamos un arca sonora. Muy bonita, y lo estamos viendo. Porque pensamos que nuestra voz como programa se va a extinguir en algún momento. Hemos estado siempre a punto de extinguirnos. Y la UTI. La precariedad ha sido nuestro signo, ¿ya? Porque en todo el mundo, nosotros no somos víctimas y somos los únicos en el planeta. O sea, todos los programas de jazz en el mundo, la gran mayoría, se sostiene por el financiamiento de los propios gestores del programa y conductores. No es la excepción. Nosotros hemos financiado gran parte de lo que ha sido este programa todo el tiempo. Autofinanciamiento. Autogestión, todo. Autogestión. Entonces siempre estamos como en la precariedad. Nosotros decimos que estamos en la cornisa radial. En una cornisa amoblada para recibir a los amigos, siempre mirando al abismo. Siempre al borde de caer. Este año probablemente sea el último, no sabemos. ¿Ya? Estuvimos ya con unas puertas de ser el último como en 3 ocasiones. Algún día va a ser el último. Algún día esa cornisa va a ser la última. ¿A razones editoriales, Miguel? ¿Qué cosa? El tema del jazz, de no ponerlo o no poner en valor en la radiofonía chilena. Bueno, yo creo que tiene que ver con que el jazz dejó de ser comercial después de los 40 y 50 y se volvió por la elitización, por el secuestro y el requisamiento cultural por esa élite en un jazz que no necesita financiamiento porque se sustenta en un ámbito donde no corre esa lógica, digamos. Pero está oculto ese problema, porque en verdad en todo el mundo los músicos necesitan financiamiento de los programas. Por supuesto. Pero no es comercial, claro, no es comercial, sí, entonces no hay financiamiento. Nosotros hemos buscado muchas veces financiamiento, pero cuando las empresas dicen, a ver, ¿cuántos auditores, cuánto porcentaje, cuánto me das por peso? Es terrible. O sea, ¿cuántos auditores me das por peso que yo coloco? Sí, no se puede. Esos criterios. Esa crítica son parte también de los ensayos que encontramos en la primera parte del libro Olo Jazz. Sí. Hay muchos ensayos sobre las mujeres, que también ha sido un hito de nuestro programa. Siempre hemos tenido mujeres e intentamos romper el cerco patriarcal dentro de nuestras propias limitaciones. O sea, yo soy un ser muy limitado, patriarcalmente hablando. El libro está con muchos juicios y también con muchos prejuicios. O sea, este libro no es la verdad, no es... es una reunión de todos los devenires, las pasiones, los prejuicios, los errores, los hallazgos la vida misma. Y los tropiezos que hemos tenido, claro. Y claro, o sea, el libro tiene esa parte de los ensayos, después viene la parte que es como la historia del programa, con todos los conflictos que hubo, conflictos de género, conflictos sociales, conflictos económicos. Y luego viene un manifiesto que se llama Por la boca muere el jazz, sí, que es quizás lo más poético del libro, que también la dosis de poesía que le pusimos fue muy importante. Hay varias láminas en el libro que recogen un poco varias imágenes. Por ejemplo, la imagen del pescadito que identifica Olo Jazz, que es una mezcla de pescado con una galera romana, donde la estructura de las galeras romanas era que los que remaban para abajo mueven el barco, pero no saben para dónde va el barco. Y los que van arriba saben dirigir el barco, pero no tienen idea por qué se mueve. Algo así es lo que vemos nosotros en el mundo, y es la imagen que representa Olo Jazz y está poéticamente incluida también en el libro. Voy a pedir aquí al equipo que nos pongan la imagen de frecuencia pública, que nos fuimos a negro también. Sí. Bueno, me imagino que este trabajo, este maravilloso libro objeto que vemos ahí, de muy buena factura, tanto en su papel, en sus fotografías, con estas láminas y todo el contenido, por cierto, nos remite nuevamente a no solo a la pieza única, sino a la autogestión, ¿o no? Sí, el libro además tiene factura manual, así recuperamos un poco eso, un poco por las limitaciones, no es porque nosotros, o sea, si yo hubiese tenido el dinero y los recursos para hacer este libro con una gran editorial que lo lanzara poco menos que a nivel latinoamericano, nosotros felices, pero no es nuestro caso. Nuestro caso es un libro que lo sacamos de nuestro bolsillo, financiando todo, ¿ya? Y la persona que lo hizo, la persona que lo hizo, porque alguien lo hizo manualmente, lo hizo con sus propias manos y hay mucha documentación de eso. Miguel.
Osiel Vega es el gestor de la parte como manual del libro. Recuperamos eso porque además mi partner en el Olo Jazz, que ha sido Arturo Pozo, junto a Jazmín Betancourt, él trabaja empastando libros, entonces había como una relación con la cosa amanuense. Y si bien gran parte del libro lo escribí yo, en mi consideración yo soy una especie de amanuense, o sea, yo, y también un escriba, porque parte de eso lo hicimos a mano, y yo soy como un transcriptor de conversaciones. Este libro dice, nosotros somos interlocuautores. Uh-huh. Porque gran parte de este libro nace de conversaciones. Claro. Bueno, yo quise decir esto porque en realidad creo que todo nace de las conversaciones. Uno es bien poco autor de grandes cosas. Lo que pasa es que yo soy escriba. Y los escribas en la antigüedad fabricaban con sus propias manos la tela donde escribían y lo que hacían era transcribir lo que escuchaban. Ese poner en valor el oficio, lo artesanal, lo hecho desde las manos, del corazón, del pulso, de las entrañas, es algo que también ha estado presente en el programa. Y quiero preguntarte en esta nueva temporada, lanzada recién este 3 de junio, y a propósito también del hito de los 25 años, ¿cómo se reinventan? Pensando, por ejemplo, las escuchas musicales hoy, que es vía streaming, las plataformas, donde, si se le podemos llamar vida bohemia, están en, no sé si la palabra es decadencia, pero al menos en retirada, también por el tema de la seguridad pública. La gente se guarda, más allá de lo que tú también señalabas, de los horarios y la sobrecarga laboral y sacarse la etiqueta. ¿Cómo se reinventan también? O justamente la oportunidad que tiene el libro para poner en valor este espacio, porque es un espacio. Justamente, yo creo que vivimos en una sociedad del miedo, claramente hoy día, y en esta sociedad del miedo estamos todos recluidos. La pandemia inició una época que yo creo que no ha terminado, se sigue expandiendo, que es la sociedad del miedo, la gente se oculta, se retira, y se conecta a través de mediaciones cada vez más tecnológicas. El cuerpo, la relación directa, se está perdiendo. Por eso quisimos rescatar el libro, porque el libro es una relación directa, es decir, tomamos el libro, nos pesa, nos cuesta, nos hace transpirar. Lo podemos oler. Lo podemos oler. Y tiene la marca, que este libro va foliado con marcas personales de nosotros en cada uno de los ejemplares. Entonces, claro, el mundo está girando hacia ese lado. Yo creo que estamos, como decía Humberto, encontrando una segunda edad media, de gran fragmentación, de aislamiento social, pero también de una especie de comunidad en la fragilidad. Y yo rescato eso. O sea, en la sociedad del miedo, ¿qué es lo que queda? Queda la fragilidad como comunidad. Las comunidades frágiles, como son Olo Jazz y todos nosotros, me emociona un poco. Sí, lindo. Son muy importantes. Nosotros estamos de este mismo lado de la resistencia y muy coincidente, Miguel, porque nosotros como radio este mes de junio estamos cumpliendo 65 años como radio. Entonces también muy a la par, pero claro, otra cosa es un programa que ha resistido un cuarto de siglo. Así es, yo creo que las comunidades frágiles, como son, por ejemplo, una mujer con su guagua en el vientre, que hoy día son frágiles, son vitales. O sea, la humanidad existe por comunidades frágiles, no por los fuertes. No, hay que amar y abrazar la vulnerabilidad, a propósito de lo que tú dices. Sí. Y ya que hablabas del factor también femenino y el ciclo lunar, hay una imagen preciosa también dentro de todas las que están en el libro Olo Jazz, ensayos para una radiofonía crítica, que es una suerte de mandala. ¿Nos puedes explicar esa imagen? No sé si lo puedes tomar. A ver, sí, claro. Yo te ayudo. Mostramos la imagen. Es una imagen bien... ¿Te acuerdas dónde está? Oye, es bien loca porque... Es maravillosa. Para que vean ustedes cómo esto, hicimos el libro y yo hago una gran crítica a las cronologías en el jazz, que son lineales, ¿cierto? Y van en relación a quienes producen. Hay una especie de productivismo, de amar el producto, entonces se considera solamente a los que produjeron discos. Gran parte del mundo jazz no produce discos porque no tiene plata, porque no tiene tiempo, las mujeres están relegadas de la producción hace siglos. Entonces, claro, los que producen son hombres de plata y que tienen los medios. Exacto. Y todos los demás quedan fuera. Entonces yo critico eso, pero después me di cuenta que habían puesto una cronología de mujeres que era exactamente lineal. Claro. Entonces yo dije, chuta, esto es contradictorio, porque nosotros estamos criticando esta cronología y sin embargo incluimos una cronología que fue excluida de una propuesta que hicimos a la SCD para que la publicaran, donde viene desde 1923, cuando se presenta un coro de mujeres que se llamó la Selected Jazz Band y 10 Jazz Girls en Arturo Prat, en un American Cinema, que era un cine que había ahí, 1923 para adelante, todas las mujeres que han pasado hasta ahora. Pero era mal que mal lineal. Entonces dije yo, y esto no puede ser. Hay una contradicción en el libro. Entonces empecé a pensar, ¿y cómo sería una cronología no lineal? ¿Cuáles son los tiempos no lineales? El tiempo circular. ¿Puedes mostrar la imagen? Y el tiempo cíclico
Ahí la estamos viendo. En el ciclo, ¿verdad?, de la vida, que yo identifico con el ciclo menstrual. Qué bonito, un diagrama. Una vida que vuelve a ocurrir cada mes, la vida vuelve a circular. Y vuelve a circular por todos nosotros, porque el hombre también tenemos ciclo, pero no lo hemos olvidado, lo hemos ocultado. Exactamente. Las mujeres lo hacen evidente porque las mujeres, y sobre todo las cantantes, que yo valoro mucho, son las únicas, los únicos instrumentistas, el instrumento más valioso del planeta. Es un instrumento que sangra cada 28 días, un instrumento que puede cantar con una guagua adentro, o sea, es un instrumento que está vivo, pero la lógica patriarcal dice, no, los instrumentos son el piano, son la batería. Lo externo que dialoga conmigo, o yo lo hago funcionar. Justamente, sí. Pero ese instrumento biológico es interesante. Entonces yo dije, tiene que ser algo circular, y fui al ciclo menstrual de las mujeres que está en esta lámina. Precioso. Y me encontré con que Coltrane había hecho todo un desarrollo en la música con un círculo de quintas, donde él en ese círculo hizo que algunas notas no se tocaran. Eso me hizo clic. Dije, oye, pero qué loco. O sea, un ciclo donde hay unas partes que se retiran, como que se ausentan. Sí, claro. Tenía mucho sentido con lo que ha pasado con esto que te llamo de la fragmentación, de esta cosa interrumpida de la historia. Entonces los ciclos están hechos porque algo vuelve, pero también porque algo se salta, hay como unos saltos. Me llamó tanto la atención que inventamos esta lámina, que es una mezcla entre esas dos cosas con una fecha que se reitera, que es una sola, 1923. Porque en Chile se considera que el surgimiento del inicio del jazz es 1924, con Pablo Garrido tocando con una orquesta en el Casino de Viña del Mar. Lo cual está muy bien porque Pablo Garrido es importante. Pero el año anterior se había presentado una banda de mujeres chilenas haciendo bailes de jazz en un cine. Y yo dije, y eso tiene importancia también. También es importante. Entonces hicimos como el contrapunto, poner un año antes y poner estas mujeres y poner este homenaje de alguna manera que interrumpe esa visión lineal. Y por eso está esta lámina que tiene dos partes. En la parte de atrás está como al revés. Sí. Y la parte el de reverso. Está la versión, y con un pedazo de texto que también vale la pena leerlo ahí. Miguel, ya, y veíamos entonces las dos partes, primero los ensayos, después una suerte como de cronología, el programa, y con qué finaliza o con qué cierra, digamos, este círculo que también propone Olo Jazz a propósito del todo. Ajá. Cierra con un manifiesto que se llama Manifiesto Fallido. Sí, hablemos de eso. Manifiesto Fallido. El poema se llama Por la boca muere el jazz, ¿ya? Porque de alguna manera tiene que ver con lo que dijimos primero. Cuando uno habla, hay una trampa siempre en el habla, ¿ya? Siempre tenemos el anzuelo en la lengua, digamos. Y entonces este pescadito tiene un anzuelo ya puesto cuando habla. Por un lado eso, o sea, es una reflexión sobre nosotros mismos. O sea, por la boca cometimos los errores, pero también por la boca muere el jazz, porque de alguna manera ha habido censura también en el jazz. Esta voz de Olo Jazz no ha sido la voz cantante, digamos. O sea, esta voz es un poco marginal, hay algunos músicos y gente que no le parece este enfoque, digamos, y está bien que tengan su pensamiento diferente al nuestro. Nosotros creemos en el eclecticismo, en lo misceláneo, pero hay gente que quería un programa de solo jazz, donde tocáramos las piezas completas, sin intervención. Nosotros manchamos la música con nuestras cosas. Por ejemplo, escuchamos una pieza como por ejemplo Extraña Fruta de Billie Holiday en el programa anterior, a esta visita contigo, donde justo se habían colgado esas personas que no tienen casa de un puente. Sí, recuerdo. Y la canción de Billie Holiday es sobre los cuerpos de negros colgados en los árboles en Alabama. Qué sincrónico. Cuando se los colgaron, entonces nosotros dijimos, esto es lo mismo, o sea, siguen habiendo cuerpos colgados y nadie dice nada. Entonces hicimos escuchar la voz de las mujeres protestando, hablando de las cuestiones en casa, con la música de Billie Holiday cantando ahí. Para nosotros hay conexión en esas cosas. Sin duda. Y Billie Holiday no creo que se enojara si ve que, y al contrario, diría, usen esta música porque sigue pasando lo mismo. Se sigue colgando a personas, aunque no los cuelgan así. Pero también a todas las personas que están en alguna dificultad, el sistema a veces los cuelga de algún lado. Miguel, ¿dónde vamos a encontrar este precioso libro? Más que la distribución, ¿dónde uno lo puede conseguir? Y demos la fecha también de Thelonious. Bueno, el viernes 12 de julio, un cuarteto de jazz integrado por Roberto Carlos Lecaro en contrabajo, Carmen Aguilera en piano, Matías Mardón en batería y algún músico invitado probablemente más, por digo cuarteto, más mi presencia con la voz y los textos. Vamos a leer parte del texto y de otros poemas que tienen que ver en el Thelonious.
12 de julio. ¿A qué 12 hora? de julio. La hora no la tengo exactamente ya pero confirmada. En las redes sociales. Probablemente, claro, lo van a saber por las redes. Yo quisiera también hacer un agradecimiento, bueno, a todos los auditores que nos han escuchado por 25 años, y también decir que este libro tiene 3 voces, digamos, por eso tiene estas 3 cositas, ¿no? Yo tengo los ensayos míos que están ahí, pero esta conversación fue con muchos más de lo que hay aquí, pero a lo menos recogimos 3. Arturo Pozo, que ha estado más de 12 años con nosotros, Jazmín Betancourt, que fue una de las fundadoras de Olo-Jazz, la que puso el dedo en la llaga con la cuestión de género y siempre está haciéndonos ver nuestras dificultades con eso. Y entonces el equipo de Olo-Jazz está presente aquí con esas 3 voces. También agradecer a nuestra editora, Paulina Abufele, fue nuestra primera editora, y agradecer por supuesto a Ociel Vega la manufactura creativa de este libro. Yo de puro patúa, pero en realidad porque estoy en esta casa, ¿no?, que es Radio USACH, que nos alberga, también recordar que nosotros tenemos una propuesta con Ahora Jazz y nuestro compañero, ¿no?, y que conduce este programa, que además va de lunes a domingo, entre las 8, 20 horas y 21 horas. Ahí Esteban Iturra Enrique hace esta invitación de las creaciones de las y los artistas que son parte también de la historia del jazz y del smooth jazz. Sí. Así que también todos invitados en esta resistencia. Justamente, yo creo que estamos en una especie de resistencia cultural. El libro también tiene un análisis sobre la situación cultural del país. Hay un ensayo que se llama David sosteniendo a Goliat. La tesis básica es que los débiles sostienen a los fuertes en Chile. Las empresas grandes de la manufactura cultural usufructúan de los menores y requisan su producción y botan el ollejo social, como ha ocurrido en el jazz. Porque en el jazz ha ocurrido que la cultura blanca en Estados Unidos usufructó el jazz, lo convirtió en la música norteamericana, pero cuando se trata de llevar a los negros, el ollejo se bota. Y eso ha ocurrido en todas partes del mundo. Es una cuestión muy interesante. La historia del abuso y la discriminación. Justamente. El libro va a estar a la venta, va a costar 25.000 pesos, un libro objeto que tiene muchas láminas, por eso quizás un poquito elevado el precio. No, está bien. Pero lo vamos a vender con tarjeta, pueden sacarlo con cuota y todas las facilidades que pueda haber. ¿Cómo es el contacto para conseguirlo? El contacto, bueno, escribirnos a nosotros al correo de Olo-Jazz, es olojazz@hotmail.com. ¿Todavía existe el Hotmail? No, perdón, es Gmail, ahora lo cambiamos, sí. Ahí se ve que estamos antiguados. Se nos cae el carnet a todos, es olojazz@gmail.com. Ya, menos mal que te pregunté. Sí, qué bueno que me preguntaste. Ahí, y bueno, contactarnos también por la radio, vamos a estar saliendo todos los lunes, ahora los lunes a las 8 de la noche, por el 102.5. Salimos al aire todos los lunes, vamos a tener ciclo de conciertos, todo lo que es el resto del año y parte del 2025. Muy atentos entonces a la 102.5 a partir de las 20 horas en esta nueva temporada que, como bien señalas, es la resistencia de Olo-Jazz. Muchas gracias, Miguel Vera Cifras, por habernos acompañado esta tarde en Frecuencia Pública. A usted, a ti, Daniela, especialmente. Un cordial saludo a todos los auditores de Radio USACH, que creo que junto con la radio de la Chile son un ámbito de resistencia, pero valiosísimo. En el momento que estamos viviendo hay que apoyarlo todo. Sobre todo lo cultural, todo, que siempre nos hemos destacado como casas de estudios. Tenemos la dicha de contar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Nosotros continuamos con música y ya regresamos.